Le tengo el remedio. 7:37 minutos de la mañana. Hoy es el Día Mundial de la Juventud y en este día, ¿por qué no hablar de salud mental en los jóvenes? Y para ello, toda una profesional en el tema. Estamos hablando de la psicóloga y coordinadora de la Cruz Roja, Jimena Piraván. Gracias por regresar a este espacio, esta es su casa, y para hablar de un tema tan importante y es la salud mental en los jóvenes, porque a veces sentimos que no, o es pataleta, o de pronto está entrando en esa edad de la adolescencia en la que de pronto todo le incomoda y se empieza a normalizar un poco la depresión, esos bajonazos también en el ánimo de los jóvenes, y tenemos que estar muy atentos que eso puede ser pues una alerta ahí en materia de salud mental. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, en efecto, para nosotros es muy importante que hoy podamos conversar en el Día Internacional de los Jóvenes respecto a la salud mental, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud también nos hace una invitación, un lema que se está trabajando este año, y es cómo las acciones locales que generan los jóvenes también tienen una incidencia sobre esos objetivos de desarrollo social. Y para eso pues es muy importante también saber cuáles son esas acciones locales, cuáles son los riesgos, Lina, que tú mencionabas justamente, que pueden tener los jóvenes cuando conversamos en torno a su salud mental. Desde allí quiero contarles algo, y es que ahí vamos a conversar frente a 4 posibles riesgos o factores que es muy importante que todas las personas que en este momento nos están viendo puedan identificar, empezar como un poco a ir observando dentro de los jóvenes que tenemos cerca, que tenemos en casa, pero que también podemos tener los docentes que tienen un trabajo invaluable, sea en los colegios o sea en las universidades. Muchas veces son esos primeros respondientes o primeras personas que identifican también si algún estudiante tiene una necesidad en torno a su salud mental. Y desde ahí, antes de hablar de esos 4 factores, no puedo dejar pasar el espacio sin recordar también que cuando hablamos de salud mental no nos referimos solamente a la enfermedad de salud mental, a la ausencia de salud mental, sino también ese bienestar emocional, ese bienestar social que teje en cada uno de nosotros, ese bienestar que podemos tener, no solamente cuando hablamos de depresión o cuando hablamos de ansiedad, que por estos días pues genera también un impacto muy fuerte en las personas, sino también desde esos factores protectores. Listo, entonces, ¿cuáles son los 4 riesgos? Y además también lo que usted acaba de decir porque pues, por estos días, ayer una muy lamentable noticia para todo el país, esto puede generar, aunque la gente a veces de pronto no cree, pronto jóvenes que están en un momento de depresión y les llega esta noticia, además porque de alguna otra manera esta persona era llegada así fuera a través de los medios de comunicación, estamos hablando de Miguel Uribe, pues se conoció la muerte, esto también puede generar una depresión entre los jóvenes. No puede como tal generar una depresión, pero sí hay unos factores que pueden incidir en esos síntomas en torno a la depresión. Okay, no es que lo deprima pues por la noticia, pero sí puede incidir en algo y terminar en eso. Claro, puede generar mucha tristeza. En los medios también estuve ayer observando muchas personas con ira, ¿cierto? Con tristeza, con frustración, y cómo estas emociones también se van un poco generando hacia las otras personas que están a su alrededor. Y uno de esos primeros factores tiene que ver justamente con el uso excesivo de las redes sociales. Es un factor que ha venido generando mucha incidencia en la salud mental de los jóvenes. Cuando nos lo pensamos, también de los niños, también de los adultos. El uso excesivo de las redes sociales puede generar también afectaciones de salud mental. Un segundo elemento tiene que ver con el uso de consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, que también se está dando en los jóvenes y que hemos visto que en los últimos años pues ha venido subiendo justamente por esos otros factores que necesariamente no los estamos fortaleciendo como sistema dentro de lo que los jóvenes necesitan en este momento. Un tercer factor... Pero el primer uso excesivo de redes sociales, ¿el segundo cuál fue? ¿Clarito? El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Ya, el consumo de alcohol, ya. Y un tercero, Aníbal, que me parece muy importante ahí para que todos lo podamos resaltar, y es como el hecho de que los jóvenes no tengan una red social que los sostenga, ¿cierto? Una conexión con otros puede también afectar su salud mental. Como una red de apoyo, una falta de red de apoyo. Una red de apoyo, ¿sí? ¿Quién es la red de apoyo? De los jóvenes que ustedes tienen en casa, de los jóvenes que comparten con nosotros estos escenarios.
en el colegio quiénes son las personas que comparten, en la universidad con quiénes son, y cuando volvemos a este primer factor, el uso justamente de estas redes sociales en exceso muchas veces genera aislamiento y por tanto genera que no podamos tener tanto tiempo para fortalecer esas redes sociales, esas redes de apoyo. ¿Con quién? Con la familia, que muchas veces también terminan siendo un factor protector. Si bien la preadolescencia y la adolescencia son etapas bien complejas en las que uno no se encuentra, no se identifica, no sabe qué le gusta o qué no le gusta, y es muy confuso para muchos jóvenes y eso genera en ellos ansiedad, depresión, aislarse del mundo y empezar a interactuar a través de una plataforma completamente digital e irreal, digámoslo así, le quita al joven esa posibilidad o esa capacidad de interactuar con otros, de hacer nuevos amigos, de pronto de tener su primer novio, su primer novia. ¿Qué tan difícil es para un joven que está altamente expuesto en redes a interactuar con otros? En efecto, se ha visto sobre todo desde pandemia, cómo la pandemia generó que esas habilidades sociales que se daban en el colegio, en esos espacios de interacción, pues se fueran reduciendo. Y a partir de ello sí genera mayores dificultades para muchos jóvenes la interacción. Y esto tiene que ver con el cuarto factor, y es que sí puede generar signos y síntomas de depresión y de ansiedad, ¿sí? Muchos de los adolescentes o de los jóvenes ya pueden tener algunos signos y síntomas que si nosotros, los que estamos por fuera, no observamos, pues no les vamos a poder ayudar también en términos de si requiere un proceso psicológico, por ejemplo. ¿Qué actitudes pueden llegar a tener que nos generen ¿Qué esas actitudes? alertas? Una de ellas, pues el aislamiento continuo y constante, cambios en el comportamiento también, si de pronto era una persona que antes estaba muy feliz y que hemos empezado a ver que se retrae, que ya es quizá un poco más tosca o agresiva con las personas que estaba antes, que le disgustan o que ya no quiere compartir los espacios que antes tenía, pueden ser unos signos importantes en torno a cómo nosotros podemos generar una primera pauta. Y es algo que ustedes también me han permitido ir resaltando en cada uno de los espacios que he compartido y que seguramente los televidentes lo vamos a tener también muy presente, y es la escucha, ¿sí? Esta es una habilidad impresionante que todos debemos desarrollar, ¿sí? La observación también, ¿sí? ¿Qué identifico yo en esta persona que antes no lo veía? Está curioso, antes esta persona le gustaba compartir la cena, ahora prefiere estar en su habitación, y quizá muchas de las familias dejamos pasar esto, ¿cierto? Como que, bueno, Eso pues es es normal, adolescente, es joven, quiere estar encerrado, pero siempre dentro de esas estrategias, y ahorita podemos conversar un poquito frente a las estrategias que son para los jóvenes y otras que son para las familias, para los cuidadores, para los amigos, para los que somos redes de apoyo justamente, va a ser muy importante esto, ¿sí? Pero nos dice ahí, escuchar y observar. Entonces, cuando presentan como algún aislamiento, esto es como una señal. Cuando no quieren estar con los demás, quieren estar siempre solos, es como la misma señal, pero ya un poquito más profunda. ¿Qué otro síntoma, otra señal pueden recibir o percibir las personas alrededor de una persona que de pronto ya está con este inconveniente? Bueno, la tristeza también, cómo las emociones se van transformando, ¿sí? ¿Qué gestos está identificando esta persona en su joven, en su adolescente, para poder buscar un espacio de escucha? O sea, lo más importante va a ser tener unos espacios de escucha. Y con los jóvenes también tenemos unas características muy puntuales, y es cómo no entramos a juzgar, ¿cierto? A decir como, bueno, creo que tú estás haciendo esto mal, o ahora es difícil hablar contigo, sino siempre desde la pregunta, desde la escucha atenta, para saber desde ahí cómo le podemos orientar. Mire, psicóloga, que yo hace muy poco escuchaba sobre un síntoma de alarma en materia de salud mental en los jóvenes, y era el acumular cosas o su lugar, que es su templo, su habitación. Generalmente los jóvenes pues son un poco desordenados, tiran los tenis, pero cuando ya empieza a acumularse un desorden en su habitación, empieza a verse más oscura, como que ya no quiere moverse ni siquiera de la cama, ahí podríamos estar empezando a ver también otro signo. Sí, es algo que nos puede alertar
en términos de, y esto lo voy a unir también a algo, Lina, y es cuando vemos que su higiene empieza a cambiar, ¿cierto? Que no solamente su habitación está desorganizada o está oscura, sino que también sus hábitos de higiene se van cambiando, se van deteriorando. Ya no quiere comer o come en exceso, o come cosas que generalmente puede generar también como mucha grasa, muchos carbohidratos. Quiero preguntarle por lo que está pasando en el planeta. Si bien nuestro país pues continúa siendo víctima de la violencia y de hechos muy lamentables, lo que ha pasado en Gaza nos ha dejado imágenes muy gráficas del dolor, de la hambruna, de la guerra en Rusia, también esa incertidumbre económica con los aranceles entre un país y otro. El planeta está erosionado y también de manera ambiental han pasado muchas cosas. Todos estos hechos... ¿qué pueden dejar, qué marca pueden dejar en los jóvenes? ¿Están fortaleciéndolos para hacer un cambio en la sociedad o por el contrario nos estamos llenando de miedo ante tantas cosas que están pasando? Esa pregunta es muy interesante y gracias por traerla, porque de hecho ahora estamos hablando de un término que se llama ecoansiedad, ¿sí? Y tiene que ver con que sobre todo sean los jóvenes justamente, y es por ese valor que ha representado para los jóvenes ahora el tema de hablar de la naturaleza, del ambiente y cómo se ha venido afectando. Entonces podemos encontrar como dos jóvenes, digámoslo así, a grandes rasgos. Jóvenes dentro de esta ecoansiedad que dicen, no, el mundo está muy difícil, se está acabando, el medio ambiente está complejo, las basuras no se manejan, bueno, en fin, todo lo que podemos encontrar, y esto lo que hace es paralizarles, no saber cómo hacia dónde caminar o qué ruta tomar o qué acciones desarrollar, ¿sí? Cuando hablamos también en términos de ese otro joven o ese otro adolescente que podríamos encontrar con este mismo panorama, y por eso el lema de hoy es tan valioso, de las acciones locales que tienen los jóvenes y que fortalecen justamente esos objetivos de desarrollo social, es, ok, con este panorama que tenemos en este momento, que es una realidad, ¿qué podemos generar? ¿Sí? ¿Será que yo puedo sembrar un árbol? ¿Será que yo puedo ayudar a recoger la basura? No sé, en estas últimas semanas también han salido muchísimas opciones, creo que incluso salió por City TV, de cómo los jóvenes empiezan a limpiar barrios, empiezan a limpiar en otras zonas de Colombia las playas, y esto genera un sentido del valor que yo le estoy dando al mundo, ¿sí? Cómo estoy contribuyendo desde allí. Entonces, acciones pequeñas pueden generar también un impacto grande en la salud mental de los adolescentes y de los jóvenes. Y hablando de este impacto grande en la salud mental, nos dicen aquí también que por qué la muerte del senador pues podría impactar en la salud mental, y ya usted nos respondió por el tema de la tristeza que embarga a miles de personas en el país. Pero también nos preguntan que cómo pueden acceder a donde un profesional a que ayude a alguien que de pronto tiene estos síntomas. Bueno, también valiosísimo. Recordemos que hace poco salió la ley de salud mental, el año pasado se dio también la actualización de la política nacional de salud mental, en la que se permite como ampliar mucho más el espectro para llegar a personas en toda Colombia. Ahora pues el gobierno también tiene, el Estado tiene la responsabilidad de poder operar, como generar los planes de acción para que esta política se pueda implementar a nivel Colombia. Y desde allí, cuando pensamos también en esta ley, pues ahora, no sé, creo que también ustedes nos han apoyado en esta información, y es cómo ya no necesitamos pasar por medicina general, por ejemplo, para llegar a un profesional de psicología, sino que ya podemos pedir directamente la cita a psicología, y desde allí es súper valioso que ya podamos acceder. También hay algunas líneas, está la línea 123, donde en casos de emergencia pues las personas se pueden también referir a esta, y otras líneas a nivel local para que donde se pueden acceder a los donde puedan acceder. Pues es la psicóloga Jimena Piraván quien nos acompaña aquí en este espacio desde la Cruz Roja para hablar de los jóvenes hoy en el Día Internacional de los Jóvenes, la salud mental. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias.